Muchas gracias. De verdad que es apasionante y conmovedor estar aquí. Como dice nuestra directora, nos hacía falta sentir esta fuerza que nos une. Este es un recinto de patriotas. Yo quiero comenzar porque mi mayor recuerdo fue cuando dejamos la piel en las calles, recorriendo Colombia, no solo Bogotá, con el no. Gracias a ustedes y a los más de 6.400.000 ciudadanos que enfrentaron las mentiras de Santos. Esa aplanadora gigante que tuvo ese gobierno para contaminarlo todo, el Congreso, la justicia, la comunidad internacional, los medios. Que no se nos olvide el papel que tuvieron tristemente los medios que nos vendían lo que no fue. Y triunfó el no, señores, triunfó el no por ese inmenso deseo de salvar esta patria. Por eso aquí estamos los patriotas del no. Acá está la fuerza de la verdad y de la razón. Yo he tratado de recordar de todas las mentiras que nos dijeron y cómo sacaban publicidad por televisión y por radio, tratando de convencer, y por el otro lado cómo apretaban a las empresas contratistas del Estado para financiar su campaña por el sí. Y nos dijeron que no iban a llegar al Congreso y nos dijeron que iban a pagar por sus crímenes. Tengo como primer engaño que el acuerdo de paz, el acuerdo, nos iba a traer paz. No, qué bonita paz. Atomizados los grupos ilegales, desafiando la institucionalidad. ¿Se acuerdan cómo nos llamaron a nosotros? Los enemigos de la paz. Los pacifistas tan queridos. ¿Cómo nos rotularon y los señalaron? Porque ese es el perfecto método que usa el comunista, que es el método de inversión revolucionaria, es invertir la realidad. Rotular, señalar, se denomina rotulación inversa. Nosotros, los que hemos trabajado por un país, terminamos de enemigos de la paz gracias a la propaganda de Santos. Y yo repito una frase de un titular de un artículo de Miguel Gómez que dice: esta es una paz cachaca, una paz alejada de la realidad de las regiones, de lo que vivieron, de toda la violencia. La hicieron aquí las élites revolucionarias, las que venden el país, las que todos los días negocian por debajo de cuerda. Esta paz la hicieron con los terroristas de las FARC, al principio a escondidas, cuando les tocó finalmente decir que sí estaban negociando. Y nos ocultaron la información de los acuerdos hasta que le tocó sacarlos a la luz pública. Tratar de vender y defender lo indefendible. Negociaron todo a nombre de nosotros. Negociaron el sector rural, como si a las FARC les interesaran los campesinos, porque eso es parte de su mito. La única tierra del campesino fue cuando las FARC llegaban a las poblaciones y los fusilaban. Esa fue la única tierra cuando los enterraban. Hicieron todo, inversiones multimillonarias en las zonas de las FARC. Y se inventaron un tribunal diseñado a la medida de las FARC. Es el único tribunal del mundo diseñado por victimarios. Pero recordemos que también en el mundo no ha habido tribunales que juzguen el genocidio comunista.
son los reyes de los muertos y muertos a lo largo de la historia de la humanidad, y no hay un tribunal que los juzgue todavía. Pero además, no están contentos todavía y van por más. Ahora van por las 16 curules dizque para las víctimas en 167 municipios, en 16 circunscripciones llenas de coca y llenas de minería ilegal. El comunista nunca pierde su objetivo, señores. Colombia viene atrapada desde hace por lo menos 80 años, cuando la Internacional Comunista ordenó internacionalizar la revolución. No nos han dejado en paz, no han dejado de matar. Y este acuerdo fue prácticamente un regalo por los litros de sangre de los colombianos inocentes y de los soldados y policías que gracias a ellos hoy todavía tenemos un país en libertad. El segundo engaño, que son muchos, ¿no? ¿Qué tal la preguntica que se inventó Santos para el plebiscito, ¿no? Que dijo, yo pregunto lo que me dé la gana, ¿se acuerdan? Dijo que si queríamos una paz estable y duradera, el mejor acuerdo posible. Yo me pregunto, ¿cuánto dinero rodó para ese mejor acuerdo posible? Yo me acuerdo de las palabras de Alejandro Ordóñez cuando dijo, este acuerdo de paz fue el mayor negocio de lavado de activos en la historia de Colombia, y le creo. El tercer engaño, que el pueblo tenía la última palabra. Qué desfachatez la de Santos, qué desfachatez la de Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el exministro Juan Fernando Cristo. Uribe planteó un gran pacto nacional, pero Santos hizo cambios cosméticos y le puso de título el nuevo acuerdo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias, señores? ¿Cuáles? La urbanización de la guerra con la que nos había amenazado. Un narcotráfico desbordado que hoy suma 250.000 hectáreas, y no se nos puede olvidar que quien hoy es candidato fue ministro de Salud y en un consejo de política criminal sacó, como digo yo, del sombrero del mago un estudio no probado de la Organización Mundial de la Salud, donde decía que el glifosato daba cáncer. O el Ronaut. En ese Consejo de Política Criminal, la única voz que estuvo en contra fue la del procurador Ordóñez. De resto, todos estuvieron de acuerdo. En ese mismo estudio decían que la actividad de la peluquería daba cáncer. Y eso le sirvió a Santos para no volver a fumigar y llenarnos de coca, donde hoy los entonces amigos de la paz hoy dicen que es culpa de este gobierno, que es culpa de la derecha, de la extrema derecha, y en su imaginario perverso engañan a los incautos como siempre. Es culpa de haber permitido que se extendieran los cultivos del narcotráfico, es culpa de ellos, es su responsabilidad, pero no solo la de ese candidato presidencial, que es hoy candidato, antes ministro de Salud. La Corte Constitucional sacó una sentencia de una tutela de Novita lleno de ELN y coca, donde prácticamente hay que pedirle permiso a las comunidades indígenas y territorios de colectivos de comunidades negras para poder fumigar. ¿A qué hora la Corte Constitucional le quitó las facultades al Poder Ejecutivo, que es el encargado de la seguridad nacional? ¿A qué horas unos magistrados que no ha elegido nadie nos quitaron a nosotros el derecho a que nos defiendan? ¿A qué horas? Tienen más derecho quienes delinquen que quienes se portan bien.
El acuerdo, señores, el acuerdo o se reforma o se deroga. El acuerdo no es inmodificable, como nos han dicho. En derecho todo se deshace como se hace. El acuerdo es un texto político, además. Además tiene un lenguaje inclusivo tan feo. No sé cómo no le pusieron el acuerdo o la acuerda o el acuerde. No queremos a las FARC con curules gratis en el Congreso. No lo queremos. No queremos 16 curules para victimarios. No queremos militares y policías que hoy tienen que pasar 5 años detenidos por un vacío jurídico de la norma en la JEP. ¿Sería por casualidad? ¿Sería a propósito? Sin haber estado condenados, señores. 5 años tienen que pasar los miembros de la fuerza pública. Ay, solo por presunción de culpabilidad. O sea, en Colombia ya no existe la presunción de inocencia, violando todas las convenciones internacionales de derechos humanos. ¿Y nadie hace nada? No queremos más víctimas mendigando. Es inaceptable lo que han hecho con las víctimas. Cada vez que sacan las cifras de la inversión, cada vez que dicen es que estamos cumpliendo el acuerdo, cifras millonarias en las zonas donde han delinquido, pero el municipio pobre que no quedó clasificado no recibe nada. Ese tratamiento a unos hombresotes desmovilizados que vivían en la selva, que ahora parecen incapaces, ahora parece que no pudieran valerse por sí mismos. ¿Hasta cuándo? ¡Qué vagabundería! Ya es hora de que se suelten, ya es hora de que dejen de vivir de los impuestos nuestros y de las víctimas. No queremos crímenes atroces disfrazados de delito político, no más vagabundería. Hay que acabar con el delito político, es terrorismo y barbarie y punto, porque para allá van los helenos, a que les disfracen su horror como delito político. No queremos fuerzas militares politizadas. La seguridad, señores, es la prioridad de todo Estado en su supervivencia. El presidente Uribe, que fue un hombre en su momento cuando llegó en el 2002 con un Estado fallido, que tuvo la voluntad y la fortaleza de enfrentar el mal, rescató al país de la destrucción. Recordemos los 30.000 muertos año y los 3.000 secuestrados y el secuestro en las ciudades. Recordemos la Ley de Justicia y Paz 975, que logró la desmovilización de 35.000 paramilitares y 17.000 guerrilleros, y que además pagaron de 5 a 8 años de cárcel. No los premiaron con curules como ha hecho este falso acuerdo de paz. ¿Qué diferencia hizo Justicia y Paz? Que además la izquierda se aterraba porque es que era muy poquito el tiempo, pero ahora callan de forma cómplice, no dicen nada, nada cuando ven violadores de niños en el Congreso. Nada, esa es la hipocresía de la izquierda, que además cree que tienen superioridad moral, pero viven de la farsa y de la mentira. El presidente Uribe tuvo un liderazgo muy especial, que es el que hay que rescatar, que fue el liderazgo civil en el diseño y la ejecución de una política de defensa y seguridad nacional. Por eso el país cambió, y cambió para bien. El gobierno en la época del presidente Uribe le dio respaldo político, económico y social a las fuerzas militares y a la policía, que hoy parece que se desaparecieran, porque el trato que se le da a los miembros de la fuerza pública, a los reservistas, a los veteranos, es indignante. Indignante. No solamente hablando en temas de salud, que parece que fueran ciudadanos de tercera categoría, cuando es gracias a la sangre de soldados y policías que este país es libre.
Uribe devolvió a la fuerza pública su honor. Uribe entregó la modernización y militarización en la lucha contra la contrainsurgencia, el contraterrorismo, el desmantelamiento de grupos criminales que volvieron al ejército de Colombia un ejército modelo en el mundo. Pero eso enferma a la izquierda, porque necesitan crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública. Por eso se inventan, 30 segundos, por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. Publique la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos, sus piernas y su vida por este país. Y ya para finalizar, yo quiero que esta sea la oportunidad en este recinto de unir con firmeza y sin miedo nuestras voluntades para salvar a Colombia de los engaños del populismo sin contemporizar con ningún progresismo. No tenemos por qué parecernos ni caerle bien a ellos, no nos interesa. Nosotros nos merecemos ser libres porque es el designio de Dios. Como hace 5 años, venceremos y esta vez no nos dejaremos robar. Muchas gracias.